Bienvenidos, en esta oportunidad vamos a hablar momento y aceleración angular del cuerpo rígido. Empezamos. ¿Qué es el momento? Es un producto de la distancia con un vector que está actuando. En esta imagen se muestra, por ejemplo, el momento con una cierta distancia y la fuerza que se está ejerciendo. Como fórmula tenemos que la fuerza por distancia y más menos, dependiendo de la orientación que se esté ejerciendo la fuerza en el momento. Como unidad tenemos Newton por metro. Ahora aplicamos la mano derecha para poder resolver bien los ejercicios si son negativos o positivos. Si digamos que el dedo pulgar se estaría ubicado en la velocidad y el resto de los dedos estarían yendo a la dirección de la fuerza, por lo tanto si va en contra del horario o manecillas del reloj sería positivo y si va en forma opuesta sería negativo. Ahora, ¿qué pasa? En esta explicación se tiene que comprender que la fuerza debe estar perpendicular a la distancia. Pero ¿qué pasa si la fuerza no está en perpendicular, sino está conformando con un ángulo? Entonces, lo que se debe hacer es que la fuerza esté perpendicular al momento del torque inicial. Entonces, lo que vamos a hacer es prolongar la fuerza y luego vamos a trazar la perpendicular. Pero también tenemos, por ejemplo, con esta prolongación que ya hemos hecho, observamos que la beta por ángulos opuestos estaría ingresando de esta forma. Ahora entonces trazamos la perpendicular con la prolongación. Entonces este valor que no conocemos lo vamos a denominar x. Entonces en esta oportunidad, como tengo los datos de hipotenusa y la cateto opuesto, voy a hallar con el seno del ángulo beta. Cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces esta puedo reemplazarlo con por ejemplo, el cateto opuesto sería la x y la hipotenusa a distancia. Muy bien, entonces despejamos el x, lo que queremos hallar la distancia, para poder aplicar nuestra fórmula del momento. Entonces tenemos que el seno de beta por distancia, por d, que está acá, sería igual a x. Como la fuerza está yendo hacia antihorario, entonces tenemos como positivo fuerza por x, que es la distancia real que está en perpendicular a la fuerza. Ahora, momento angular de una partícula. Sea una partícula de masa m que tiene una velocidad v y por lo tanto la cantidad de movimiento lineal o momento se va a expresar como en la figura. Tenemos una partícula con masa m y con un radio de distancia r, y tenemos como tipo velocidad, o también se puede representar a p, vector p, que sería igual la partícula, pero un movimiento de partícula sería igual a masa por la velocidad que nos indica en el enunciado. Y para hallar la momento angular, que se representa por L sub 0 o su coordenada inicial, que es O, entonces tenemos como fórmula que sería el momento angular es igual, vectorial claro, igual a radio vectorial por P, que acá tenemos como su igualdad, que es el masa por velocidad. Ahora, el principio de conservación de momento angular. En este principio nos va a ayudar a explicar por algunos casos de por qué se dan, por ejemplo, cuando una persona se sienta en una silla giratoria y cuando estiras los brazos y giras, al principio la velocidad es lenta, muy baja, pero cuando lo juntas tus brazos y están muy juntos a la silla, entonces aumenta la velocidad. Esa es la velocidad angular que aumenta cuando acercas tus brazos. Ahora vamos a explicar por qué.
En ese momento vamos a indicar que es un sistema lo que está en el cuerpo y la silla donde está sentado, ¿no? Entonces, el momento o el momento del sistema es igual a la diferencial del momento angular con respecto al tiempo. Entonces, tenemos que, por ejemplo, cuando no hay una intervención del momento externo para intervenir a ese sistema que estamos estableciendo, entonces es igual a cero, momento externo. Por lo tanto, el momento angular sería constante. Muy bien, ahora digamos que observamos en nuestra imagen una persona que esté girando no esté patinando o esté girando en hielo, y observamos también que a veces cuando la persona está con los brazos extendidos gira un poco lenta, sin embargo cuando junta los brazos es mayor, más rápido gira. Entonces quiere decir que un cuerpo que esté en un eje y está girando alrededor, cuando, cuando la inercia 1, por ejemplo, que se muestra, ¿no? La inercia 1 por la velocidad 1 y la inercia 2 cuando junta los brazos y con la velocidad 2, producto, ¿no? Ahora, con esta fórmula podríamos explicar con momento angular es igual la inercia por la velocidad angular. Sin embargo, primero vamos a comprender que el principio de conservación angular para el patinador, por ejemplo, como la muestra, como la imagen, se escribe como el momento de inercia 1 por la velocidad angular 1 igual a la velocidad, inercia 2 por la velocidad 2 angular, ¿no? 2. Por lo tanto, para explicar en sí por qué se da este caso de que cuando se juntan los brazos hay mayor velocidad, aumenta la velocidad, quiere decir que con esta fórmula vamos a ver que es igual, L es igual, o momento angular es igual a la masa por radio al cuadrado por la velocidad angular. ¿Qué pasa? Que la masa se mantiene constante en ambos casos, en tanto la inercia 1 como la inercia 2, pero la cuestión está en el radio. Cuando uno junta los brazos en la circunferencia que has estado manteniendo con tus brazos abiertos, juntas, entonces estarías reduciendo el radio. Por lo tanto, para que se mantenga igualdad de longitud, perdón, velocidad o momento angular, entonces debe aumentar la velocidad angular. Por eso es que se da así cuando se reduce el radio, por lo tanto, aumenta la velocidad angular. Teorema de Steiner o de los ejes paralelos. Sea C el centro de la masa del cuerpo y sea el sistema de coordenadas que tiene la C, sería la X', como en la figura X', Y' y la Z' en el punto C, ¿cierto? Si consideramos la masa y distancia entre los ejes paralelos de, por ejemplo, esta masa que nos muestra en la imagen, que está entre los puntos de AC, ¿no? También observamos el sistema de X, Y, Z que pasa por el punto A, como se muestra en la imagen. Luego, luego la inercia C en el punto C, con respecto a la masa en el centro del centro, con respecto a su centro de masa, ¿no? Como se muestra acá en la imagen, A y C tienen una cierta distancia, quizá. Entonces, sin considerar la masa y la distancia de los ejes que están entre la Z' y la Z, alrededor del cual gira, sin considerar el cuerpo va a girar en esta imagen, por supuesto. Y ahora, cuando la inercia del cuerpo rígido se encuentra en el punto A y con el eje Z,
vamos a hallar que para hallar el momento de inercia del cuerpo rígido en el A, se aplica la fórmula inercia de A es igual, en este caso, inercia de C más masa por la aceleración al cuadrado, ¿correcto? Ahora vamos a explicar unos ejercicios más sencillos. Por ejemplo, tenemos una fuerza, como un ejercicio básico, una fuerza de F que está con las coordenadas de 3,00 en Y y 7 en J, y en K serían 0 en Newton. Se aplica a un objeto que está pivoteado a un eje, pivoteando un eje, o sea, quiere decir que está girando a un eje alineado a lo largo de un eje coordenada de Z. La fuerza se aplica a un punto ubicado en R. Vamos a mostrar la imagen. Que tenemos que R es igual a 4 en Y y 6 en J y 0 en K metros. Encuentra el vector momento de torsión aplicando el torsión R aplicando el objeto. Acá, como se muestra en la imagen, tenemos el R que está de esta forma y la fuerza que se está aplicando sobre él, que está yendo positivo. Entonces, como solución vamos a empezar que torque es igual a R por la fuerza, ¿no? La distancia por fuerza, que se puede decir. Entonces tenemos es igual el torque. Vamos a reemplazar, como tenemos el R, la distancia, tenemos como el dato, pero como en la fórmula observamos que es una fórmula vectorial, y como dato también nos está dando como forma en coordenadas, entonces vamos a aplicar de esta manera. Ponemos entre paréntesis y vamos a reemplazar los datos, que es 4.00 y más 7.0 J metros por la fuerza, que ya tenemos acá representado el dato. Después vamos a realizar el producto vectorial. Ubicamos en nuestra determinante y vamos a multiplicar, por ejemplo, para hallar la Y, sería J en la fila de J con la K, ¿cierto? Sería 6 por 0, 0, menos 0 sería 0 y ahora tenemos para hallar la J también sería negativo, ¿no? Y multiplicamos en aspa y nos damos cuenta que también nos sale 0. El único que nos sale el dato sería en K, que sería, por ejemplo, 4 por 2 por 7 sería 28 menos 18, que 3 por 6. ¿Correcto? Entonces tenemos que nuestro resultado sería 10 en coordenadas de K, o sea, Z. Como ejercicio 2, tenemos acá en el enunciado que nos dice una plataforma horizontal con la forma de un disco circular rota libremente con un plano horizontal en torno a un eje vertical sin fricción. La plataforma tiene una masa de, vamos a mostrar la imagen, una masa de 100 kilogramos y el radio de 2 metros. Un estudiante cuyo masa es de 60 kilogramos camina lentamente desde el borde, que vamos a mostrar, desde el borde del disco hacia su centro. Si la rapidez angular del sistema es 2, sistema inicial de acá nos indicaría, es 2 radianes por segundo cuando el estudiante está al borde, ¿cierto? ¿Cuál es la rapidez angular cuando alcanza un punto de radio que sea 0,50 metros desde el centro? Muy bien. Acá tenemos la masa, acá en la figura observamos al estudiante caminando con una masa M minúscula y tenemos el bloque con una masa M. Ahora vamos a rescatar los datos que tenemos masa M del plano o el disco, que es 100 kilogramos, y la masa de la persona 60 kilogramos, y el radio en C mayúscula, que es desde el punto inicial al final, es 2 metros.
y la velocidad angular inicial, que tenemos 2 radianes por segundo. Y lo que queremos hallar es que cuando la velocidad final angular cuando el radio se encuentra en 0,5 metros. Muy bien, ahora empezamos con... Entendemos que acá la rapidez angular va a ser constante. Y como fórmula, acá vamos a aplicar como conservación de momentos angulares. Acá tenemos inercia 1, que es como la inercia 1 es igual a la persona inercia, mejor dicho, inercia inicial de una persona más el sistema, más la inercia del sistema 1 es igual 1/2 de masa por radio al cuadrado más la masa por radio al cuadrado que está interviniendo la persona, sería la masa minúscula por radio al cuadrado, que está desde que se inicia está recorriendo un radio R mayúscula, ¿cierto? Ahora vamos a empezar que la inercia final es igual, que sería la inercia de la persona final más, perdón, el plataforma final más la inercia de la persona o el que se está acercando, que sería final. Esto también es igual a 1/2 de la masa, 1/2 por la masa de la plataforma por el radio en sí, la plataforma es de todo el radio al cuadrado más la masa de la persona. Ahora en este caso, como estamos hablando del final, vamos a aplicar el radio reducido, que es cuando se acerca a la persona, que sería R minúscula al cuadrado. Entonces tenemos que, como fórmula por la conservación de velocidad angular o por la conservación del momento angular, tenemos que la inercia inicial por la velocidad angular inicial es igual a la inercia final por la velocidad angular final, ¿correcto? Acá lo que podemos hacer es reemplazar, porque tenemos ya resuelto acá al inicio las inercias, ¿no? Por ejemplo, las velocidades todavía no tenemos la final, algunos datos. Entonces reemplazamos. Primero la inercia inicial tenemos 1/2 por la masa por radio al cuadrado más la masa de la persona por el radio, que es el inicial, ¿no? Radio normal, la radio mayúscula al cuadrado por la velocidad inicial. Esto es igual a, como vamos a igualar acá, sería inercia final, sería 1/2 de masa por radio al cuadrado más la masa de cuerpo de la persona por radio al cuadrado por la velocidad final, ¿correcto? Ahora vamos a tratar de despejarlo la velocidad final, que sería 1/2 de la masa por radio al cuadrado más la masa m minúscula por radio al cuadrado sobre, que vamos a pasarlo a entre este dato que nos da el producto que nos está dando, velocidad angular final, y eso se multiplica por velocidad angular inicial, cual sí tenemos de dato. Entonces vamos a empezar a reemplazarlos. Tenemos que la masa de la persona, que es 100 kilogramos, perdón, la plataforma, y el radio en total en recorrer tenemos 2 metros al cuadrado, más la masa de cuerpo de la persona tenemos que 60 kilogramos por el radio total que va a empezar a recorrer, que sería 2, ¿correcto? Entre tenemos 1/2 de por la masa de la plataforma 100 por radio al cuadrado más 60, y ahora en este caso ya con el radio final que está reducido a 0,50 metros al cuadrado. En este caso la vamos a multiplicar por la velocidad inicial que nos da cuando empieza a caminar la persona, que sería 2 radianes por segundo. Entonces ahora vamos a igualarlo todos, vamos a operarlo. Por ejemplo acá 100 entre 2 sería 50 por 4, 200 más 60 por 4, 240, 440 tenemos en la parte superior, y así sucesivamente vamos a dividirlo con lo que salga en la parte inferior. Ahora
La cuestión es que, qué pasó con las unidades que estaban. Se tenía que convertir tal vez porque si estuvieran otras unidades, sí, es probable que podamos convertir, pero en este caso nos da que, por ejemplo, la masa del bloque es kilogramos y la masa de la persona es en kilogramos y el radio total es metros y el radio final está en metros también. Entonces cuando se reemplaza acá simplemente totalmente, cuando empiezas a sumarlo, se va a eliminar. Entonces solamente te quedan radianes por segundo. Entonces tenemos como resultado final que nos sale 4.1 radianes por segundo con unidades.